Voy a presentar a Miriam. Bienvenidos a todos los que se acaban de sumar. Al final, qué convocatoria. Bueno, Miriam Duarte es profesora en educación tecnológica y especialista en políticas de cuidado. Integra el movimiento audiovisual independiente del Norte Grande. Coordina el área de capacitaciones del Festival Oberá en cortometrajes y además es militante política y social del campo popular. Bueno, ya está, Miriam, todo tuyo. Bueno, sí, justamente ayer me tocó hacer con una persona que recién conocía la reseña de cómo fui a parar de la educación tecnológica a la política de cuidados. Y la verdad es que eso da un poco cuenta de esta mirada que tiene que ver con el pensamiento sistémico, ¿no? Como docente de educación tecnológica me metí en el mundo audiovisual, pensando en el audiovisual como herramienta, y viendo el esquema de trabajo en la actividad audiovisual me di cuenta que era más que una herramienta, era propiamente una estrategia de aprendizaje. Y metida en ese mundo, bueno, fui a parar a un montón de otros lugares donde no hubiera podido imaginar que algún día iba a estar, pero tengo la certeza de que el enfoque sistémico es el que me dio las herramientas para poder abordar todas las otras situaciones que me tocaron en la vida, que tienen más que ver con el enfoque, la mirada social, ¿no? En el último libro que leí sobre cibernética, que fue el del chino Yu Hui, que no sé cómo se pronuncia el chino, eh, hablaba ese filósofo de la importancia de entender la salud mental como la primer forma de la cibernética. Y me pareció un concepto interesantísimo porque interrelaciona mi formación de base con mi formación actual. Así que un poco me apasiona esto de pensar en sistémico, todo lo que uno hace, porque en realidad es una forma en la que las filosofías llamadas o mal llamadas occidentales están asumiendo las formas de conocimiento en este momento, pero que en realidad son parte de las cosmovisiones de muchísimos pueblos antes, ¿no? De pueblos orientales y de los pueblos originarios de nuestra América, donde ya todo eso es un todo conceptual y un todo vivo, además, ¿no? Bueno, ¿pueden ver todos la presentación? Entonces, la idea de hoy no es trabajar el concepto de sistemas, las formas de los sistemas, las definiciones, los límites, la homeostasis y demás, que son conceptos propios del enfoque sistémico o de la teoría de sistemas, que nosotros como docentes de educación tecnológica deberíamos conocer y manejar para poder abordarlos como tema, como núcleo de conocimiento, ¿no? En este caso, la idea no es darle ese abordaje, sino a cómo utilizar el enfoque sistémico para organizar nuestro trabajo como docente, digamos, nuestros enfoques didácticos, ¿no? En mi formación y en mi trayectoria de base, encontré algunas herramientas para sustentar el trabajo con el enfoque sistémico sin que caiga en lugares que puedan ser sin que facilite la improvisación, ¿no? Es que es un poco el temor que hay cuando se trabaja con ciertas concepciones, que al final se pueda dibujar la organización del trabajo en el aula, así como otros abordajes en otras disciplinas. Entonces, en este pequeño recorrido que vamos a hacer, los conceptos que van a entrar en juego, por supuesto, son la noción de sistema y la teoría general de sistemas, la noción de conjuntos y teoría de conjuntos, que para mí son el punto de partida fundamental para pensar, para la elaboración del pensamiento lógico. Para quienes me conozcan, yo me desempeñé muchos años en matemáticas, y esto no es casual, digamos, sobre todo en lo que tiene que ver con conjuntos y teoría de conjuntos, me parece que son una herramienta indispensable para poder desarrollar el pensamiento abstracto a través de o a partir de nociones concretas, ¿no? Conjuntos como un grupo de cosas que tienen características comunes, pero que además nos permite asociar la noción de número con la noción de cantidad y que es indispensable para desarrollar otros mecanismos lógicos de pensamiento luego. Las nociones de complejidad y caos, que son un poco estos conceptos que, como les decía hace unos instantes, son nociones que en las filosofías contemporáneas están ocupando mucho lugar, en las filosofías occidentales contemporáneas. También el concepto occidental
habría que definirlo o redefinirlo, pero bueno, vamos a usarlo en el concepto que se usa generalmente en lo que es el mainstream, digamos, de la filosofía. Pero que en otras culturas son nociones que han estado presentes y siguen estando presentes desde siempre y que no necesitan un tratamiento específico porque no hay una necesidad de volver, como en el caso de la filosofía occidental, del positivismo hacia pensar el todo como un todo complejo e interconectado, ¿no? Y la noción de cibernética, que es el último elemento que entra en juego para pensar en sistemas, que también es un desarrollo relativamente reciente, digamos, tanto como complejidad y caos, pero que también tiene que ver con esto de cómo interactúan los distintos factores o los distintos elementos que pueden incidir en un sistema. ¿Por qué importa la noción de conjunto? Y acá yo me permito hacer algo en las presentaciones, que es algo de lo que en general adscribo cuando soy asistente a una capacitación. No me resulta enriquecedor que mis capacitadores me lean lo que yo puedo leer por mi propia cuenta, ¿no? Entonces, la idea es desarrollar un poco las ideas a partir de ciertas organizaciones de información. ¿Por qué nos importa la noción de conjunto? Bueno, un poco les decía hace unos minutos que tiene que ver con esta idea de poder definir cuáles son esas características específicas que nos van a determinar cuáles son los elementos que corresponden, que se incluyen a ese conjunto, y cuáles son los excluyentes. Nos permite incorporar en el pensamiento todo tipo de elementos, ya sean abstractos o concretos, ¿no? Entonces estamos hablando de la posibilidad de trabajar en una noción que también es muy importante, sobre todo en los primeros años de la formación de los niños, que tiene que ver con esta capacidad de armar listas, categorías, desarmarlas, buscar a partir de otras definiciones o de otros factores o de otros elementos, modificar estas listas o estas categorías en función de lo que se va analizando, que en realidad muchas veces establecemos ciertas características de base, pero el trabajo con la realidad nos muestra que, que esas características de base muchas veces están influidas por factores que están lejos de nuestro alcance, fuera de nuestro alcance, o que, como se habla en algunos aspectos de los procesos de planificación, muchas veces pensamos que contamos nosotros con la información completa y perfecta sobre un tema como para planificar qué vamos a hacer con él, y en realidad esto no ocurre. Es muy difícil que tengamos información completa, y si no tenemos información completa, es altamente probable que algunas de las informaciones que tengamos también sean incorrectas o no estén suficientemente alimentadas por evidencia, por ejemplo. Es decir, pensaba estos días con esto de que me permito la digresión porque me parece que tiene que ver, digamos, pero que tiene que ver con esto de hasta algunos casos de personas que tienen autismo y que han sido vacunadas, entonces asociar el autismo a la vacuna podría asociarse también a la leche materna o casi a cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, pero cuando aparecen casos específicos donde están diciendo que tienen una relación directa, ¿cómo nosotros podemos contrastar esa información con otra información que nos permita hacer una discusión seria, digamos, ¿no? Que respete ciertos mecanismos de pensamiento lógico mínimamente. Los límites son claros. Vamos a ver en la presentación que traigo que los límites a veces son claros, creemos que son claros, pero no siempre lo son, ni lo son para todos, porque el uso del lenguaje en general no es equivalente. Tenemos usos de lenguaje completamente distintos o acepciones distintas de un lenguaje similar. A veces pensamos que estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Cuando estamos hablando de matemáticas, por ahí es más sencillo establecer un lenguaje lógico que le dé forma a ese conjunto, pero en la vida cotidiana, en la vida en comunidad y en otras disciplinas, la verdad es que los límites, aún los que parecen estar más definidos,
se difuminan muchas veces, ¿no? Básicamente porque la vida es dinámica. Nos requiere diferenciar cuáles son los elementos, cuáles son las características que cumplen y pueden cumplir de manera excluyente o exclusiva cada uno de los elementos, para ver cuáles de ellos integran ese conjunto o pueden integrar ese conjunto y a su vez otros conjuntos. Esto que denominamos en teoría de conjuntos, lo que tiene que ver con las distintas formas en que interactúa un conjunto con otro y cuando estos... ay, disculpen, pero no desactivé los sonidos de mi WhatsApp que me está molestando. Cuando no hay posibilidad de que un elemento cumpla más de una condición a la vez, o por lo menos no esas dos condiciones a la vez, en un hipotético caso de dos conjuntos similares. Entonces, hablamos de definir concretamente de qué estamos hablando, por qué estamos hablando de eso y qué características cumplen esos elementos que a nosotros nos permiten abordar esta temática en particular. Yo me atreví a elegir un conjunto genérico, que es el conjunto de las ruedas. Y pienso que cuando pienso en una rueda, la primera imagen que puede venir a nuestras cabezas o a la cabeza de un niño contemporáneo puede ser una imagen como esta, donde no estamos hablando específicamente de ruedas, pero bueno, habría que analizar por qué eso es una rueda, qué características específicas tiene y qué función cumple. Podríamos hablar o no. Pero en este momento estamos analizando ruedas. Entonces, lo que vamos a incorporar son distintas formas de ruedas, distintas estructuras, distintas aplicaciones y usos posibles. Y entonces ya entramos a indagar en otras formas de rueda que no tienen que ver solamente con la locomoción, con el movimiento de artefactos, sino con otros usos que las ruedas han tenido a lo largo de la historia y tienen todavía hoy. Y así podemos incorporar la cantidad de ruedas definidas en sus distintas categorías, ¿no? En este caso, el conjunto es lisa y llanamente ruedas sin ningún tipo de especificación. Sin embargo, me dio bastante trabajo encontrar todas estas imágenes porque para buscarlas utilicé una inteligencia artificial. Esto que mal denominamos inteligencia, entre comillas, artificial. ¿Por qué? Porque las nociones de ruedas son tan distintas y como el mecanismo desarrollado con algoritmos no entiende la calidad de lo que yo, la cualidad de lo que yo le estoy pidiendo, me devuelve lo que encuentra de manera mayoritaria en Internet. Entonces le tengo que dar detalles de qué es lo que necesito y por qué eso para mí es una rueda, cuando evidentemente para esa herramienta no lo es. Y me parece interesante esto porque volvemos a esta idea de los lenguajes, ¿no? Parece que hablamos de lo mismo, usamos la misma palabra y estamos describiendo elementos completamente distintos. Entonces, empezamos con un proceso de especificación. Bueno, yo armé una serie de subconjuntos estableciendo un límite a ese conjunto. Este límite, el que yo establecí, es el de las aplicaciones. ¿Para qué se usan? Podemos ver que hay un conjunto de ruedas que se utilizan para movimiento, locomoción, otras ruedas que se utilizan como elementos en sistemas de transmisión de movimiento y otros elementos, rueda, que podría decirse que se utilizan como herramienta en sí misma, ¿no? Y lo que me pareció interesante del diálogo con esta herramienta digital es que al pensar en otros... Al pensar en otros usos posibles de las ruedas, yo estaba pensando justamente en esto, ¿no? En qué aplicaciones les puedo dar a las ruedas, y para esta herramienta digital estaba hablando de periodos históricos, que sería otra manera de ponerle límites a estos conjuntos, ¿no? Otros límites posibles, pensamos, a ese
universal, podríamos decir, que no lo es, pero en este caso lo usamos como universal, que es el conjunto ruedas. Otros límites posibles serían pensar en los materiales, pensar en los periodos históricos, pensar en su funcionalidad dependiente o independiente, en su manipulabilidad, y pueden aparecer un montón de otros límites que nosotros establecemos como límites posibles para ese gran conjunto de ruedas. Bueno, uno de los conceptos importantes dentro de la teoría general de sistemas, como varios otros, es esto del pensamiento complejo, ¿no? El pensamiento complejo tiene como premisa pensar en desandar, podríamos decir, muchos años de positivismo, de alguna manera, ¿no? Si bien el positivismo le sirvió a la ciencia occidental para entender, comprender mejor el funcionamiento y las interacciones entre algunos elementos, entre, no sé, desde partes del cuerpo humano hasta, pensemos en cómo se avanzó en la ciencia médica, pensemos en cómo se avanzó en cualquier campo de la ciencia, y la posibilidad de fragmentar, de especificar cada vez más el conocimiento permitió llegar a un conocimiento muy profundo, pero que nunca es suficiente, porque en definitiva son todos elementos que están en interacción. Por lo tanto, se hace necesario volver a pensar en que no podemos comprender las partes por sí mismas, porque no cumplen las funciones para las que el todo fue pensada, y en todo caso cumplen una función dentro de ese todo que determina absolutamente el todo, y que además está determinada por las interacciones con otras partes. Entonces, lo que plantea Moren, que es su como creador o la persona que lo propone a nivel de la filosofía occidental, tiene que ver con esto, ¿no? De la complejidad, la interacción y la interdependencia de todos los elementos que conforman un conjunto X, ¿no? O un sistema X, porque ahora vamos a ver también por qué me parece importante, por qué me pareció importante abordar el tema conjuntos, justamente para no confundir, para evitar confundir y generar confusión en relación a las diferencias estrictas que hay con el concepto de sistemas. Miriam, Entonces, si me permitís, ¿sí? quiero agregar algo, porque este tema me Sí, sí, fascina también. sí, yo sé. Pensemos en Leonardo da Vinci, que era un estudioso de todo, y él era un todólogo, o sea, sabía de todo. Sí, sí. Y acá Claudio también es especialista en da Vinci. Pero el conocimiento va avanzando a partir de la época de él, 1450, 1500. Entonces se van sumando conocimientos fehacientes, o sea, a partir de la observación de las cosas, el surgimiento de las protociencias, todavía no se podía decir que eran ciencias, pero sí conocimiento acumulado, más el que existía en matemáticas, en mecánica, que se aplicaba siempre. Entonces llega un momento que, o sea, una persona era un filósofo cuando sabía de todo, pero ya no alcanzaba para poder, había que estudiar más en profundidad cada una de las disciplinas. Y es donde, como citaba Miriam antes, aparece el positivismo, que necesita dividir la realidad en disciplinas. Ahora, el problema es que esa división en disciplinas fue fragmentando las áreas de conocimiento sin tener en consideración que en la realidad están todas juntas las disciplinas. Era necesario, justamente Miriam lo dijo recién, era necesario dividir, fragmentar la realidad, pero en un momento se dejó de pensar en que siguen existiendo en forma unificada. Por eso vuelve a surgir este conocimiento sistémico, del cual Edgar Morin es uno de los representantes, pero bueno, eso aparece con von Bertalanffy y muchos otros que a principios del siglo XX plantean una visión de la complejidad, o sea, que la complejidad, a pesar de ser compleja, es abordable. ¿Y qué mecanismos tenemos que considerar para que sea abordable, para que sea entendible? Y eso mismo es importante dentro de la educación tecnológica, porque para alguien que mira el mundo de lo tecnológico, en principio, todas son cajas negras, es medio Exacto, indescifrable lo que tienen adentro. exacto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para hacerla descifrable, para hacerla entendible?
Claro. Sí, me parece interesantísimo porque, o sea, es como una vuelta recursiva a esto de por qué era necesario en su momento subdividir en pequeñas disciplinas o en disciplinas más estrictas, más específicas, de distintos campos de la realidad, porque era necesario para comprenderlos. Pero en el camino para comprenderlo nos olvidamos de que venían de un todo, digamos, de que no están sueltas esas partes. Exacto. Esto mismo ocurre con todos los procesos y los productos tecnológicos que funcionan de esa manera que decía Marcelo, que es para prácticamente todos funciona como una caja negra, y a mí, incluso digo, quienes tenemos un poquito más de formación, incluso quienes trabajan en tecnología, a mí en este sentido lo que me inquieta más es el producto tecnológico software, ¿no? Porque además es completamente invincible, intangible, y sin embargo tiene todas las complejidades que tiene. Pero bueno, eso es para otro momento. Bien. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema, como decimos, a partir de la noción de conjunto, contiene unos elementos, pero no cualquier elemento. Esos elementos deben tener una interacción, deben contar con una organización que favorezca esa interacción o que posibilite, y deben tener objetivos. Este último punto es realmente determinante y en muchos casos puede ser lo que distinga un sistema de otro, ¿no? Con elementos similares, con interacciones similares, con una organización similar, eh, los objetivos pueden ser completamente distintos. Similar quiero decir porque con objetivos distintos alguna diferencia siempre hay. Dentro de los sistemas podemos determinar siempre, me atrevo a decir que siempre, pero habría que ver, los absolutos por ahí me incomodan un poco, pero pensados como subsistemas, ¿no? Dentro de cada sistema podemos contemplar una serie de subsistemas. Ahora vamos a ver en el elemento que elegí para trabajar cómo podemos ver, detectar, digamos, subsistemas distintos, pero como les digo, como les dije al principio, no es el objetivo de esta charla o de esta exposición trabajar sobre las nociones específicas del concepto sistema, ¿no? No me voy a detener mucho ahí porque hay otros factores que me parecen mucho más fundamentales para enriquecer la mirada desde el enfoque sistémico. Existe en general un suprasistema también, es decir, un sistema pensado sistémicamente el mundo, el planeta y todo lo que allí ocurre, o el sistema solar, o las galaxias, o el universo, o como querramos, darle límites, establecer esos límites. Siempre hay suprasistemas, es decir, sistemas que contienen a los sistemas con los que estamos trabajando, y por supuesto, todas estas instancias cuentan con unos límites que los definimos o vienen definidos en función de, por lo general, de los objetivos. Por eso es uno de los aspectos determinantes, ¿no? La teoría general de sistemas, o TGS, es un enfoque interdisciplinario que busca estudiar los principios aplicables a los sistemas en general, independientemente de la naturaleza de sus elementos componentes. La premisa fundamental es que el todo es más que la suma de sus partes, enfatizando las interrelaciones y la organización. Ahí le hice hablar a don Ludwig, que es básicamente von Bertalanffy, que es una... bueno, podríamos decir que en términos generales como algo así como el creador de esto de la TGS, la Teoría General del Sistema, es una persona que promueve justamente este pensamiento. Básicamente me parece que la noción fundamental es esto de que el todo siempre es más que la suma de las partes, y acá arribamos a la diferencia sustancial que hay entre la noción de conjunto y la noción de sistema. En una noción de conjuntos podemos tener una serie de elementos que simplemente tengan una característica en común o algún factor que yo determino para conformar ese conjunto, pero que no necesariamente interactúen entre sí y siguen siendo un conjunto. En un sistema tiene que haber interacción a punto tal de que la falta de alguno de esos elementos impide el funcionamiento del sistema, o por lo menos el funcionamiento óptimo, y que a su vez esos elementos, aunque sean los mismos elementos que conformen el mismo sistema, sin interacción no componen un sistema. A ver. Pensando en aplicaciones de las ruedas, elegí algunas que también encontré por ahí en internet.
que salen de estrictamente lo que pensamos cuando asociamos la idea de ruedas a la idea de medio de transporte, que es probablemente cuando trabajamos en el aula lo que más asiduamente aparezca, ¿no? Entonces entramos acá en un ítem específico que son sistemas de transmisión de movimiento, que estos son algunos, y que podríamos analizarlos uno por uno, ¿no? Componentes, materiales, usos posibles, no sé, como herramientas. Tenemos varias opciones, que también nos permite trabajar nuevamente en una evolución histórica, si queremos, ¿no? La idea del enfoque sistémico justamente es que nos permita tomar cualquier elemento, cualquier herramienta y trabajar en sus posibles interrelaciones y en lo que implica cada una de ellas, como también desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista del análisis de materiales, del impacto ambiental, bueno, todo aquello que implica nuestra disciplina. En este caso, yo lo que elegí son sistemas de transmisión de movimiento, pero son sistemas de transmisión de movimiento independientes unos de otros. Entonces estoy trabajando con un conjunto de sistemas de movimiento, que me permite, como les digo, distintos abordajes, que incluso, bueno, los he usado más que nada a partir de sexto grado, séptimo grado, para trabajar en prototipos y cosas por el estilo con los chicos, y realmente es apasionante para ellos, y es apasionante verlos, cómo se involucran con el trabajo y con desarrollar alguna, bueno, en cuanto a algún desafío didáctico, ¿no?, que uno se propone, poder producir con sus propias manos mecanismos que repliquen los movimientos que se han propuesto, como necesarios, o que se propone como un desafío didáctico, la verdad es que produce un entusiasmo enorme. Bueno, realmente de las mejores experiencias, de los mejores recuerdos que tengo del aula, tienen que ver con este tipo de trabajos. Acá elegí un par de conjuntos que tienen que ver con los elementos que conforman una bicicleta. Nuevamente haciendo la distinción entre estos dos conceptos, ¿no? Los elementos que conforman una bicicleta y aún así no son un sistema bicicleta. Pensamos al mirar en cómo esos elementos deberían unirse, deberían interactuar para que ese conjunto de elementos pueda constituir un sistema de bicicleta. Entonces, trabajando con los artefactos sueltos, digamos, intentamos conformar, buscar la lógica que nos permita definir cómo se va a efectuar la transmisión de movimiento, la unión de las partes, la manera en que va a operativizar cada una de esas partes, cada actuador, digamos, cada una de las acciones que necesitamos para concretar una bicicleta. A mí, de manera completamente caprichosa, se me ocurrió trabajar con una bicicleta y me encontré con una cantidad de cosas, digamos, para trabajar, pero bueno, así como esto puede trabajarse con prácticamente cualquier artefacto, pero siempre va a depender del grado de complejidad que le querramos dar, del nivel educativo en el que estemos trabajando y de lo que ya sabemos que como conceptos previos se vienen abordando, ¿no?, que ya conocemos a nuestro grupo de estudiantes. Entonces busqué también luego sistemas bicicleta, ¿no?, pensando en una bicicleta que tenemos en nuestro registro mental, que puede ser una bicicleta de uso deportivo, contemporánea, con materiales contemporáneos para nosotros, pero después me pongo a buscar otras alternativas y usos posibles de una bicicleta y me encuentro no solamente con usos, sino con, nuevamente, periodos históricos. Esta última imagen que incorporo, cuando empecé a ver... ¿Perdón? Si puedes decir algo respecto a la bicicleta, justo que acabas de poner. Por supuesto, por supuesto. Es muy interesante el tema de la bicicleta, porque antes de que existieran las bicicletas que nosotros reconocemos como bicicletas, ya existían bicicletas con amortiguadores, con muchos amortiguadores, y era porque todavía no se habían inventado los neumáticos. Entonces, lo que el sentido común dice que el amortiguador es algo moderno, fue al revés.
fue previo al amortiguador a la bicicleta con neumático. Entonces, ahí mueve la estantería sobre qué es tecnificación o no. Cuando empecé a buscar otras imágenes de bicicleta que no fueran esta, la estándar que tengo o que tenía en mi cabeza hasta ese momento, empiezan a aparecer estos otros diseños, ¿no? De otros momentos y seguramente para otros usos. Ahí en esa rueda, en esa bicicleta de la derecha, donde tenemos una rueda delantera enorme y una trasera muy pequeña, me parece interesantísimo pensar en los movimientos, ¿no? Porque en definitiva no hay una transmisión de movimiento de una rueda a la otra, no existe el sistema de transmisión de movimiento en esta bicicleta, porque directamente es la rueda de adelante la que provoca el movimiento de la segunda. Y esto mismo me hizo pensar en bicicletas más antiguas, que fue la siguiente búsqueda, y donde aparece esta bicicleta a la que mencionaba Claudio, que es una bicicleta de madera, como podemos ver, que según esa herramienta digital es la imagen de la primera bicicleta. No sé si será la primera, pero es la primera que está resguardada en un museo por lo menos, ¿no? ¿De qué época es más o Y menos? vemos que en ese caso también no había un sistema de transmisión de movimiento de rueda a rueda. Es decir, que podemos deducir que el esfuerzo para pedalear, digamos, del usuario era aún mayor. Desconocía esta información con respecto a los amortiguadores, pero sí pensé en esto, ¿no? De las condiciones de las ruedas, la resistencia que debería tener esa madera para poder circular, cuánto podía ser el ciclo de duración de esa bicicleta, y me queda muy claro, digamos, por qué se buscaron otros materiales para ir haciendo bicicletas, porque bueno, la verdad es que un trabajo artesanal hermoso, pero bueno, con tantos condicionantes que realmente la producción en serie se hacía realmente dificultosa. Yo, como vivo en Misiones, pensaba en las características de las maderas, ¿no? Los distintos tipos de madera, las maderas que siguen absorbiendo humedad a través del tiempo, el tipo de tratamiento que necesitas para que no haya deformación del material o que haya una mínima deformación del material, las pruebas de carga que tendrías que poder hacer en esa madera para saber para qué peso están preparadas esas bicicletas, en fin. Me hice un montón de preguntas que tranquilamente, con solamente esa bicicleta, podría trabajar bastante tiempo, ¿no? Porque a mí al menos me trajo muchas preguntas. Quiero decir, la bicicleta inicial, la estándar, le digo yo, porque era lo que me imaginaba, me trajo a pensar en otras bicicletas posibles. Otras bicicletas posibles para la herramienta digital fue pensar en bicicletas viejas, ¿no? O bicicletas que ya no se usan. Me tiró estas dos propuestas que están a los costados arriba, que son bicicletas que supongo que ya no se producen, o que se producirá para alguna aplicación específica en muy baja escala. Y eso me hizo pensar en la cuestión del tiempo, en los mecanismos y en los materiales, ¿no? Ahí aparece esta última bicicleta, la bicicleta de madera. ¿De qué Y época la es, más siguiente, o menos? ¿De qué año? ¿cómo? ¿De qué año es la de madera, más o menos? Ay, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Está bien. No tomé nota de eso y además mi anotador está dentro de la misma computadora que no lo puedo abrir. Le llamaban velocípedo porque iba más rápido que corriendo. Caminar, mira. Se puede buscar como velocípedo. Mirá vos, qué buen dato, buenísimo. Ahí, bueno, busqué las bicicletas destinadas a niños, las tuve que buscar porque no es una opción prioritaria, después vamos a hablar de eso también. Y sonamos cuando aparece la bicicleta fija, porque hasta ahora todas las bicicletas cumplían con unas funcionalidades y con unos objetivos específicos. ¿Qué podemos decir? Cuando hablábamos al principio que los objetivos son determinantes, o hace unos instantes, hablamos, entre otras cosas, de esto. ¿Para qué se desarrollan las bicicletas? Se desarrollan, suponemos, entendemos, para que las personas se puedan desplazar utilizando solamente su propia energía más rápido de lo que se desplazaría caminando. Ahí, bueno, gracias, Claudio.
Pero resulta que tenemos bicicletas fijas. ¿Cuál es el objetivo de esa bicicleta fija? Entonces, no deja de ser bicicleta, lo denominamos bicicleta, la consideramos una bicicleta, cumple con muchas de las características de una bicicleta, excepto con sus objetivos. Podríamos entonces, con esta última bicicleta, establecer un nuevo conjunto o una intersección de conjuntos con otro que tenga que ver con herramientas o instrumentos o artefactos para ejercitarnos. Entonces encontraríamos algo en común con objetivos distintos, ¿no? Entonces, bueno, esto. ¿Qué características debe cumplir una bicicleta para pertenecer al conjunto de las bicicletas? ¿Qué suponemos que debe cumplir? ¿Nosotros lo definimos? ¿Quién define? ¿Quién define, no sé, que un libro sea denominado un libro y que un libro digital siga denominándose libro digital? ¿Quién denomina? ¿Quién denomina? ¿Por qué denominamos como denominamos? ¿Y qué características cumplen aquellos que denominamos con la misma palabra, ¿no? El conjunto de las bicicletas, ¿cumplen con un mismo objetivo? Ese objetivo que hablábamos hace un instante, que puede ser el del desplazamiento, ¿tiene sentidos similares? ¿Por qué una bicicleta como la primera, la estándar, la que es deportiva, va a tener unos objetivos y la bicicleta que está inmediatamente abajo, la bicicleta infantil, va a tener otros objetivos? ¿En qué tengo que pensar en cada uno de esos casos? ¿Cuál es la información que tengo que incorporar para poder producir o tan siquiera ir a comprar una bicicleta que cumplan con determinadas características? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, después le puedo pasar información. Ahora recién me pongo a mirar lo que hay en el chat y ahí Gabriela me pregunta con qué herramienta hice hablar a Ludwig, que después le voy a compartir la data esa, porque son herramientas que están disponibles muy a mano. Les voy a pasar un listado, sin problema. Está bien. Igual el chat nosotros te apoyamos, no hace falta que... Bueno, pero yo no me había dado cuenta que podían haber preguntas o intervenciones y qué sé yo, Claro, no había porque visto la intervención habitualmente, y recién ahora ¿viste? que vos lo decís, me doy cuenta. Dale. Y ahora sí, bueno, ahora sí, no me autocontesto. ¿Qué elemento le falta a todos estos sistemas bicicleta para que cumplan con la función para la que se supone que fueron diseñadas, ¿no? Pregunta a los participantes. Ahí está. Pregunta a los participantes, exactamente. ¿Qué suponemos o qué entendemos que falta para que este sistema bicicleta cumpla? Bueno, ahí Rubén Darío dice, me parece que el término bicicleta hace referencia a 2 ruedas sin incluir el sistema de transmisión. Exactamente. Carolina dice, la persona. Alejandro dice, yo creo que lo que define las comparaciones y las definiciones de objetos son las categorías de nuestro entendimiento. Gabriela dice, la persona también. Bien, las categorías de nuestro entendimiento, eso me parece una definición enorme, que realmente es un límite, porque esto que decía hace un rato de que a veces creemos que tenemos la información completa y correcta, y la mayor parte del tiempo no es así. Entonces, uno de los mayores aportes de la teoría o del paradigma de la complejidad tiene que ver con estar atentos a percibir que el entorno nos devuelva información que no teníamos presente, ¿no? Entonces, esto de las categorías de nuestro entendimiento, sobre todo es importante cuando somos docentes. Esto nos pasa a los seres humanos en general, pero cuando somos docentes específicamente, tiene una relevancia fundamental. Y además, bueno, hay que tener claro cuál es el objetivo cuando definimos un sistema. O sea, podemos hablar solo de la bicicleta como un sistema mecánico y terminó ahí y no hay nada más afuera. Podemos ampliar nuestro alcance de sistema e incluir a la persona que la maneja, incluir al camino donde está la bicicleta. Por eso, el sistema no tiene un límite natural, sino que tiene que ver con nuestra mirada hasta dónde queremos llegar, porque nos es significativo el alcance de ese sistema que estamos estudiando. Por eso digo, hay que acordar con las personas que estés tratando el sistema, por ejemplo, tus alumnos, ¿no? Por supuesto,
Sí, por eso también refería a esto de que, bueno, conocemos a nuestros grupos de alumnos, sabemos qué contenidos o qué conceptos hemos venido trabajando, qué abordajes podemos hacer, cuáles de esos abordajes pueden resultar desafiantes, que me parece uno de los factores fundamentales en la escuela de nuestros días, que resulten desafiantes para nuestros estudiantes con la información que tienen para construir nuevo conocimiento, ¿no? Eso me parece sustancial. Y esto de los objetivos, que es fundamental porque esto es lo que va a definir en nosotros nuestro enfoque sistémico, más allá del sistema con el que estemos tratando. Por eso hago hincapié en este aspecto. No me interesa tanto trabajar en qué es un sistema, cuándo es un sistema, cuándo está en equilibrio, en fin, todas las características de los sistemas, abiertos, cerrados, sino en cómo abordamos nosotros de manera sistémica el compensamiento o el conocimiento que transmitimos a nuestros estudiantes. Yo puedo tomar como foco la bicicleta directamente. Y a partir de la bicicleta puedo ir trabajando en sus subsistemas y en los suprasistemas posibles. O puedo, esto que hice yo, que fui desde la rueda, que puedo analizar todos los tipos de ruedas e ir complejizando, pero el análisis de las ruedas podría llevarme, por demanda de mis propios estudiantes, a parar a otro lugar que no tiene nada que ver con las bicicletas. Entonces yo defino ahí algunos puntos críticos, digamos, que son los que me interesan a mí abordar y llevar adelante, porque están dentro de mi planificación, y que para mí es el aporte fundamental del pensamiento sistémico, ¿no? Y en torno a eso voy definiendo las otras características del abordaje, pero tengo que saber cuáles son los objetivos de enseñanza que tengo. Además de los objetivos que cumple el sistema para hacer un sistema, ¿qué objetivos de enseñanza tengo yo para instalar o para trabajar este abordaje desde el pensamiento sistémico? Si no tengo claro mis objetivos de enseñanza, todas las herramientas no es que no sirvan, porque sí sirven y aportan, pero nos va a implicar, por lo menos como primera premisa, otro sistema de planificación, otro proceso de enseñanza y aprendizaje, y quizá, a mi criterio muy personal, un poco más de conductismo, ¿no? Perdón, Miriam, incluso al final de todo un recorrido, de una trayectoria con tus alumnos, con todos estos análisis de formato que vos propones, ellos mismos pueden escribir la definición del sistema y no van a estar muy errados. Totalmente, es que de eso se trata, de eso se trata. La idea es que yo no tenga que pedirle, bueno, siempre trabajé con mis alumnos, con mis estudiantes, mejor dicho, en elaborar glosarios en el aula, ¿no? Y trabajando con diccionarios y armando sus propios glosarios para tener claro justamente esto que decía al principio, de los conceptos que usamos, por qué los usamos, cómo los usamos y estar seguros de que hablamos de lo mismo. Por ejemplo, cuando yo empecé a ejercer, trabajábamos específicamente con proyectos tecnológicos y la verdad que la noción de proyecto que había en un aula, teníamos 20 conceptos distintos porque tenían que ver con los contextos de vida y las familias de las que provenían esos estudiantes. Entonces, vos en todos los casos vas trabajando de manera conceptual, elaborando propuestas, ¿no? Pero hay algunos conceptos que para la aplicación que nosotros le damos van a tener un sentido específico. Y está muy bien poder trabajar en un glosario a partir de definiciones que ya han producido otros, pero el aprendizaje es enormemente, inconmensurablemente más significativo si esos conceptos los producimos nosotros en el aula con nuestros estudiantes. O sea, que lo produzcan nuestros estudiantes y nosotros se nos cae la baba mientras tanto, la verdad que podríamos decir. Realmente, como dice Claudio, es muy difícil que estén lejos de la definición. Por ahí habría que hacer seguramente algunos ajustes de tipo semántico en algún uso de alguna palabra, pero en términos conceptuales, la verdad es que es muy difícil que estén lejos. Bueno, vamos a seguir con la pregunta, y que es justamente, en términos del sistema, podríamos decir que la bicicleta, en tanto tal, podría ser un portamacetas, tranquilamente, y por eso puse entre paréntesis, suponemos, para la función para la que suponemos que fue diseñada. Suponemos que la bicicleta fue diseñada para que las personas que hacen uso de ella puedan desplazarse con mayor velocidad de lo que lo harían caminando,
con sus propios pies y solamente utilizando la energía de su propio cuerpo, ¿no? Suponemos. Ahora, para que cumpla esa función, según la teoría general del sistema, hace falta incorporarle a ese sistema otra cosa que es la energía y la información, que ahí es donde entra la cibernética. Para incorporar esta energía y esta información es necesario que haya un usuario, que haya un ser humano, podría ser, seguramente hay animales entrenados para eso también, otros animales, quiero decir, que no sea el animal humano, pero básicamente hace falta un usuario. ¿Qué información es la que va a imprimir ese usuario en el uso de este, hasta ahora, sistema bicicleta, que hasta ahora no ha cumplido ningún objetivo más que ser un artefacto? ¿Cómo le voy a imprimir o cómo le va a imprimir el usuario esa energía y esa información? Mira, voy a hacer una anécdota que ayuda. Estuve en la Feria Nacional de Tecnología, no importa dónde, había un grupo de 20 estudiantes de sexto grado de todas las provincias, todos buenos estudiantes, porque si no hubiera estado ahí en ese taller, lo llevaron al taller que yo di, y hablé de la bicicleta, pregunté con qué energía funciona la bicicleta, y los mejores alumnos me dijeron que energía cinética, ¿no? Y yo digo, ¿dónde está la energía cinética? Bueno, lo dejo ahí porque tiene que ver con la pregunta. Eso, perfecto. Sí, excelente. ¿Cómo lo incorporamos al sistema para que pueda cumplir con la función de desplazarse, la energía y la información necesaria para que pueda hacerlo? Los usuarios, las personas, hacemos uso de la bicicleta incorporando información y energía, ¿de qué manera? Bueno, creo que es bastante obvia la pregunta, o sea, la respuesta sería bastante obvia. Muy bien, ahí está. Energía de la persona en los pedales y la información en el cerebro y equilibrio. Bueno, puede decirse que la persona imprime energía a través de la energía química de sus músculos, ¿no? Ejerciendo fuerza sobre los pedales. Exacto. La energía química que a través de los músculos se transforma en movimiento, o sea, energía cinética que es transmitida a los pedales. Así es. A los chicos les digo que la energía del café con leche. Exacto. Y el desayuno. Claro, exacto. Claro, que es la energía de los músculos, exactamente. Entonces tenemos la energía química de los músculos que se transforma en energía cinética a través de el músculo. La presión. Sí. Y, a ver. Está bien. La energía la suministra la persona con sus piernas y los pedales, y la información es la que la persona que decide cómo manejar la bicicleta. Ahora, ¿por qué decimos información cuando maneja la bicicleta? Porque también es energía muscular de los brazos. A ver, eso lo charlamos en charlas anteriores sobre acciones de control y de ejecución. Pero bien, bueno, a ver bien, ahí vamos. Bueno, Gabriela dice, la información es la decisión acerca de la dirección a la que quiero ir. Muy bien, esa es la información que viene del cerebro hacia los brazos. Y los brazos aplican una fuerza al manubrio. Pero ¿por qué lo llamamos información? Sí, eso es también energía muscular. Alejandro dice incorporación de información. Es un grado más de complejidad, ¿no? Claro. Porque ya hablamos de señales, entonces que la energía de señales es un grado más. Entrar en ese grado de complejidad con chicos, tenemos que tener una trayectoria previa muy grande, ¿no? Claro, lo que pasa que si acá estamos definiendo que el control del manubrio es información, y cualquiera puede preguntarse, incluso los chicos, pueden preguntarse, ¿pero por qué información? Si también es movimiento de los brazos. ¿Por qué lo llamamos información y al manejo del pedal no lo llamamos información? Yo digo porque queda abierta la pregunta, por eso decía, por lo menos que quede conceptualmente claro. Bueno, y son aspectos muy interesantes además para discutir con los chicos, ¿no? Me parece que el desarrollo conceptual de eso es muy interesante porque pasan cosas distintas. Cuando uno imprime una presión en el pedal va tomando una fuerza, ¿no? Una carrera, un movimiento que va a depender de la fuerza con la que yo ejerza esa presión sobre el pedal. Voy a pedalear más rápido o menos, o más lento, digamos. Entonces ahí yo estoy incorporando un potencial. Información. Ahí hay información también. ¿Más? Sí, un potencial de energía diferenciado. ¿Va a depender de qué? Va a depender de qué. Si yo vivo en Oberá, Misiones, y salgo de mi casa
y hago 5 cuadras y sigo pedaleando con la misma fuerza, me voy a desbarrancar. Porque tenemos serranías por todos lados. Entonces yo necesito información que me sirva para que mi bicicleta me pueda llevar a donde yo necesito. Y a donde yo necesito, por lo general, tengo bastantes serranías que subir y bajar. Entonces, la presión sobre el pedal no puede ser la misma porque tengo que cruzar calles, porque viene un auto, porque, no sé, tengo que cambiar el camino por X razón, o, como pasa en Oberá Misiones, no podés usar la misma velocidad de manera sistemática porque te rompe la cabeza. Bueno, y ahí es donde entra que nuestra materia es el origen de las demás materias, porque ahí es cuando descubren la energía potencial gravitatoria. Claro. Especialmente en Oberá. Especialmente en Oberá. Es muy fácil Especialmente en caerse de la Oberá. bicicleta en Oberá. Yo sé lo que te digo. Es muy fácil caerse de la bicicleta en Oberá. Es grave la gravedad. Sí, es más grave que en otros lados. Y además, como tenemos roca basáltica en el suelo, es mucho más peligroso. Pero entonces, además, nosotros al pedalear le estamos imprimiendo energía, estamos dosificando, es decir, estamos regulando la energía que le damos a la bicicleta en función de la velocidad que le damos, que necesitamos darle. Pero el manubrio nos permite cambiar la dirección. Si el manubrio no tuviera esa función, sería complejísimo, no alcanza con que yo sostenga el manubrio para apoyarme o para asegurarme sobre la herramienta, digamos, sobre el artefacto. Le da direccionalidad, le da una información a la bicicleta de que yo necesito cambiar la dirección de mi recorrido. Y a su vez, el manubrio tiene otros elementos que son, en general, por lo menos en las más modernas, los frenos, el sistema de frenos, donde también le voy a dar una información. Cuando yo me voy acercando en Oberá a la Avenida de las Américas, ya sé que tengo que dejar de pedalear, porque si no, no paro 5 cuadras más adelante en el fondo, en el arroyo probablemente, sino que además tengo que ir presionando el pedal, los frenos, porque necesito que la bicicleta cumpla con otra función que es llevarme a destino, no llegar de cualquier manera. Entonces le voy dando otra información. ¿Se entiende? Y en un elemento tan sencillo, podríamos decir, con todas las complejidades que tiene desde el punto de vista mecánico y demás, pero donde todas sus partes, sus actuadores, reguladores y demás están visibles, podemos analizarlos uno por uno. Hay ciertos aspectos de esto de cajanegrización que decía Marcelo hoy, que hay ciertos aspectos que no vemos y no entendemos, y en este caso, pensando desde el punto de vista de la cibernética y de la complejidad, estamos hablando de la circulación de información y de energía. Perdón, porque Carolina recién agregaba de la información del entorno, ¿no? Justamente de eso estamos hablando. Claro, exactamente. Y esa información del entorno puede ser online, que son los ojos y los oídos, o puede ser el mapa que tenés en la cabeza, ¿no? Exacto. Entonces empezás a relacionarlo con los GPS y decimos, mirá, no es tan diferente que el GPS, te dicen los pibes. Y hay una cosa que no me quiero olvidar. Algún compañero más arriba en el chat, antes lo había visto, que hablaba de que la información está en el cerebro. Y es importante eso porque esto hace registro de esto que estamos hablando, ¿no? Conozco el lugar o tengo referencias del lugar o tengo un mapa y sé leer el mapa, ¿no? Además, que también es otro tipo de información que voy procesando en mi cerebro, pero que se la tengo que transmitir a la bicicleta de alguna manera. Y aunque podemos decir que la bicicleta no comprende, sí recibe esa información y actúa en función de esa información. Excepto en un caso eventual como que, por ejemplo, se te rompan los frenos y ahí, bueno, sonamos, pero la hipótesis de base es de que yo tengo la información de a dónde voy, a qué hora necesito llegar y cuál es el camino que tengo entre mi punto de salida y mi punto de llegada. Entonces, por esas características de terreno, sé si me conviene hacer un camino alternativo porque tengo mucha circulación de vehículos en ese lugar y prefiero manejarme por un lugar más con menos circulación de vehículos con motor, o porque, no sé, están reparando un camino en X lugar, entonces me conviene pegar otra vuelta, o, por ejemplo, porque puedo evitar la mayor cantidad de serranías posibles haciendo un recorrido seguramente más largo. Hay un montón de información que la tengo yo, pero que se la tengo que transmitir a la bicicleta para que pueda cumplir con la función de llevarme a donde necesito.
Miren la cantidad de información que empieza a circular, que pareciera que un elemento tan simple, digo, como la bicicleta, no hay nada escondido, no hay nada que no se vea, y sin embargo hay un montón de decisiones que implican información y energía que no son visibles, que no son previsibles ni siquiera en el sistema bicicleta, y que son información y energía que le vamos ayudando nosotros. Y esta es una conversación muy plausible con chicos de 10 años para arriba, perdóname, era nada más que esto. Esto que estamos hablando es una conversación muy plausible en chicos de 10, 11, 12, 13, 14. Y lo que iba a decir es que todo esto se hace significativo a partir de incorporar a la persona en el sistema bicicleta, porque el sistema de bicicleta puede terminar ahí, en el sistema mecánico, pero incorporamos a la persona y necesariamente toda la información que le entra a la persona del entorno, como acá varios dijeron, y además, como dijo Claudio antes, la información que tengo en la memoria de cómo se maneja la bicicleta y qué tengo que hacer ante las distintas variables. Todo esto es ampliando el sistema a la persona y al entorno. Claro, exactamente. Ahora, tanto en teoría general de sistemas como en el pensamiento cibernético, el usuario es parte de ese sistema, porque si no, ese sistema no cumple con las funciones para las que fue diseñado. Podría cumplirlos, pero no las cumple. Por eso decía al principio que una bicicleta puede ser también un portamacetas. Entonces, pensado de esta manera, no hay artefacto alguno y no hay desarrollo técnico alguno que no incorpore al usuario, que no incorpore a la herramienta desde el punto de vista de la incorporación de energía y de información. ¿Cómo va a ocurrir esto en cada artefacto y en cada diseño técnico? Va a ser distinto. Y es muy complejo analizar cómo ocurre esta transferencia o esta circulación de energía y de información. Y puede tomar muchísimo tiempo de análisis. Sobre todo con los niños es muy interesante porque empiezan a aparecer hipótesis rarísimas que están muy buenas porque realmente es para tomar nota de las cosas que te contestan y empezar a desandar. Porque ese desandar, las ideas que te pueden plantear los chicos, que son completamente lógicas, te permiten también ir de alguna manera mejorando o puliendo el pensamiento lógico de por qué llegaron a esa conclusión, por qué podríamos llegar a otras, por qué hay opiniones contrapuestas, estas discusiones que también tienen que ver con el proceso de toma de decisiones en educación tecnológica, que es fundamental, fundamental. Esto es algo para recalcar, para destacar, que para mí, por eso es tan importante lo que tiene que ver con el intercambio, sobre todo de información con los elementos, los artefactos técnicos, los procesos técnicos. El proceso de toma de decisiones sobre el mundo artificial es constitutivo de la psiquis humana. Es absolutamente indispensable. Cuando el niño, el bebé, en su primera etapa de desarrollo, toma objetos y los arroja, toma el objeto, se los pasás y lo vuelve a tirar, lo pasás y lo vuelve a tirar, y se divierte cada vez que lo hace, y le parece lógico que vos se lo vas a volver a pasar, sabe que se lo vas a volver a pasar, hasta que se cansa y deja de hacerlo. Eso es un mecanismo sustancial de la toma de decisiones sobre el mundo artificial que tenemos que cuidar que no se pierda, que es indispensable, porque tiene que ver con por qué los seres humanos somos seres humanos, producimos tecnología, y por qué la tecnología es básicamente una impronta humana, por nuestra toma de decisiones sobre el mundo artificial, nuestra como especie, ¿no? Cuando reemplazamos esos objetos, que puede ser el objeto más nimio, que no tenga ningún significado en sí mismo, pero que para el niño es ese objeto sobre el cual toma decisiones, y lo reemplazamos por una pantalla en la que está absorto por horas, en la que no toma ninguna decisión, porque sus sentidos están cooptados por las imágenes y los sonidos de esas pantallas, perdemos un núcleo esencial de la formación de la psiquis humana, que es la toma de decisiones sobre el mundo tecnológico. Así que esto es para mí crucial, nodal del enfoque sistémico y del pensamiento cibernético. Esto me parece que es de vital importancia en este momento de la humanidad. Y pensé en pedirle también a la herramienta tecnológica a una persona haciendo uso, ¿no?, de su bicicleta en una actitud alegre, ¿no? Esto fue lo que me transmitió, y les transmito esto porque yo no busqué cualquier imagen de internet. Yo le pedí a
entre comillas, inteligencias artificiales que me devolvieran las imágenes que yo les estaba describiendo. Y esto no es casual, ¿no? Tiene una intencionalidad de fondo. La información que yo le di a esta herramienta, que en este caso habrá sido Gemini, supongo, fue que quería esto, una persona en una actitud alegre, de felicidad, en su bicicleta. Y no me da una persona solamente, sino que me da un varón adulto en una actitud que es, podríamos decir, triunfalista, como si hubiera ganado una carrera. No es, a mi criterio, lo que yo imagino como una imagen de felicidad, de disfrute. En mi perspectiva de la vida, lo que da de felicidad son las cosas de las que uno disfruta, pero veo otra actitud ahí. Probablemente no, probablemente haya llegado a un lugar alejado, esta persona de esta imagen, y simplemente esté siendo feliz de disfrutar el entorno que ve, pero yo veo una actitud como triunfalista, podríamos decir, ¿no? Entonces le pido a esta herramienta que me devuelva otras imágenes. Digo, devolverme la imagen de una niña feliz en su bicicleta. Y entonces me devuelve la imagen de una niña que para esa herramienta es un gesto feliz. De nuevo, no coincido con esa imagen, no creo que sea una imagen de felicidad, creo que es de, no sé, una imagen exultante, como, no le llamaría felicidad, pero además es una niña rubia. Y acá entra otras categorías, ¿no? Como también les decía al principio que me preocupa mucho lo que pasa específicamente con el software, que además de la cajanegrización que hay detrás de todo proceso de productos tecnológicos, todos los productos tecnológicos y sistemas tecnológicos, nos encontramos además con que no podemos ver qué forma tiene, qué función tiene, qué funcionalidad le podemos imprimir. Nosotros no tomamos decisiones sobre cómo funcionan esos artefactos inmateriales que son los algoritmos, y lo único que podemos hacer es darles información. Al darles información estamos afinando lo que queremos nosotros, pero a su vez estamos entrenando a esas herramientas. Entonces le digo, no, dame la imagen de una niña trigueña, de cabello oscuro, y entonces me da esta imagen. Pero le tuve que definir con claridad. Una persona es la primera que aparece, es un varón blanco adulto. Cuando le pido una niña, es una niña rubia en una actitud exultante, le digo yo. Tengo que describirle exactamente lo que quiero para que me devuelva la imagen de una persona que no sea el estereotipo, ¿no? Y entonces le pido la imagen de una persona utilizando una bicicleta fija. Y en esta ocasión ya se avivó, sabe lo que le voy a pedir, porque no sabe por qué razona, sino porque tiene un antecedente, y entonces me devolvió dos imágenes, una persona sobre una bicicleta fija y una mujer con una persona. Entonces acá pensaba, mientras iba haciendo estas búsquedas, en los sesgos, ¿no? Los sesgos que hay detrás de las decisiones que tomamos, de las informaciones que transmitimos, de cómo las transmitimos, de la importancia de definir con claridad las características de los elementos que van a formar parte de los conjuntos que vamos a trabajar. Que es importante para reconocer los elementos, sus características, sus interacciones, sus límites, que es importante para comprender de qué manera un conjunto no es un sistema, aunque podemos trabajar con conjuntos de sistemas, y para entender cómo la importancia de la información que transmitimos a los artefactos técnicos, ya sea la información que le damos a la bicicleta cuando redirigimos el manubrio, cuando apretamos los frenos o cuando disminuimos la intensidad del pedaleo, donde vemos el impacto inmediato y concreto de la información que estamos transmitiendo,
y lo complejo del lenguaje coloquial, semántico que usamos para comunicarnos con herramientas que no podemos ver. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Quién las diseñó? En las bicicletas, no importa qué persona las hayan producido, la funcionalidad va a tener algunas características distintas. Por ejemplo, podemos decir, bueno, una bicicleta playera, la bicicleta infantil con rueditas, como la de la niña de la derecha. Podemos decir, bueno, la bicicleta de carrera, una bicicleta para hacer montaña. Bueno, dependiendo de estas características que le vamos a dar en un proceso de producción, en una línea de producción, cualquier persona podría efectuar esa producción. Sin embargo, en el proceso de producción de las herramientas técnicas que están detrás de esto que denominamos inteligencia artificial y que son los algoritmos, hay pocas personas. Y esas pocas personas, por lo general, son varones, adultos y blancos. No quiere decir que esté mal, quiere decir que tienen un sesgo específico porque la idea del universal humano es una, y es muy difícil que si en el hacer, en el producir algoritmos no participan otras poblaciones, hayan miradas de las poblaciones que sean distintas. Si le preguntáramos a los niños con los que trabajamos, a los adolescentes con los que trabajamos, algunas de estas categorías, le pidiéramos a ellos que buscaran usando estas categorías, hay que ver qué tipo de devolución tendrían de las herramientas, ¿no? Cómo, entonces, importa no solo la información, en este caso, que nosotros le vamos a transmitir, que tiene que ser muy clara y muy puntual, sino también cómo están desarrolladas esas herramientas, quién las desarrolla y en función de qué lenguaje, en función de qué información, que son esos sesgos que encontramos en general en el software, que es, discúlpenme la reiteración, pero es realmente de las cosas que más me preocupan en este momento desde el punto de vista de la tecnología, porque hemos visto incluso en el grupo grande algunas discusiones en torno al uso de inteligencia artificial, a su denominación, al lugar del uso en el aula, que a mí me parece como todas herramientas potentes en un entorno de una buena planificación, y me parecen herramientas potencialmente peligrosas cuando esperamos que la herramienta nos resuelva algo que no, aquellos objetivos que no tenemos claros en nuestra planificación, en nuestro trabajo. La inteligencia artificial no nos van a reemplazar porque no pueden definir esos objetivos por nosotros, pero nosotros tenemos que demostrar que no somos reemplazables porque tenemos objetivos. Acá, como les decía, entran a jugar estos conceptos del mundo de la cibernética. ¿Qué es la cibernética? Es esta disciplina o esta área que aborda todo aquello que tiene que ver con los flujos de información, ¿no? Cómo llega, de qué manera llega la información, circula entre los distintos componentes de los sistemas o entre sistemas. Entonces hablamos de control, de regulación, de flujos, de recursividad, que es uno de los factores más importantes. Cuando hablamos de recursividad estamos hablando además de esto que denominamos también retroalimentación, ¿no? Ahí había aparecido ya el concepto de retroalimentación, porque en la medida que yo voy con mi bicicleta a, no sé, a algún lugar específico, de mi casa a la facultad, tengo que hacer uso de unos determinados recorridos y de unas determinadas potencialidades de mi bicicleta, que tengo que estar segura de que los neumáticos están bien, que están inflados como corresponde y de que mis frenos funcionan bien. Después la información recursiva va a aparecer cuando el artefacto va recibiendo la información que yo le voy dando, va pasando otra cosa, es decir, voy pedaleando cada vez más fuerte, va a tomar una velocidad la bicicleta que en algún momento yo tengo que sentir o darme cuenta de que no puedo seguir pedaleando a esa velocidad, que tengo que mermar la presión del pedaleo, que tengo que empezar a apretar el freno, y hay información recursiva que va y viene entre los distintos componentes del sistema, que en este caso somos la bicicleta y yo usuaria, que soy parte de ese sistema. Esa circulación... Cuando la pasamos... ¿Sí? Perdóname, porque hay interesantísimo lo de recursivo desde el punto de vista de la ciencia cibernética, y me parece, y casi que te lo digo en tono de consulta,
cuando estamos hablando de la famosa computación, que habría que hablar sobre eso, pero se habla de iteratividad, ¿no? Iterativo. Entonces, incluso da para pensar si iterativo sería recursivo, si serían equivalentes o no, ¿no? Porque se usa mucho la iteratividad ahora, se piensa mucho en iteratividad cuando los chicos desarrollan diagramas de flujo. Entonces, estaría bueno, no sé si podemos hablar ahora, ni siquiera sé si son exactamente lo mismo, pero es un tema que siempre aparece, es un vocablo que aparece muchísimo, por eso lo digo. Sí, el concepto, la verdad es que no lo profundicé ahora, en mí tengo la percepción, no me atrevo a confirmarlo, pero habría que hacerlo, me parece un punto súper interesante para revisar, que son conceptos distintos, pero me atrevo a decir que la iteratividad es parte de la recursividad o alimenta la recursividad. Sí, lo que La recursividad pasa, puede tener otras estrategias. sí, lo que pasa, ¿Cómo? algo iterativo es algo repetitivo. Entonces, que exista iteración no necesariamente tiene que ver con retroalimentación de la información. Claro. O sea, Y por eso es parte, sí, podría ser parte. puede ser parte o no, ¿sí? Una Claro. iteración es algo que se hace, hasta puede ser mecánicamente y automáticamente se repite un mismo procedimiento. Y ahí no hay Sí. interacción, o sea, no hay retroalimentación. No necesariamente Sí, incorpora la exacto. recursividad, o sea, la retroalimentación de información, que en este caso para la recursividad es indispensable. Sí, exacto. Y otra cosa que quería agregar y aclarar, antes cuando quedó ahí más o menos flotando el tema de por qué al manubrio consideramos que se le da información y no energía, tenemos que hacer la salvedad de que información, así en forma abstracta, la consideramos como un tercer ente distinto a la materia o a la energía. Pero no existe información en términos físicos, sino es a través de una variación de algún tipo de energía o algún tipo de materia. Por eso, al control del manubrio, o en general a cualquier acción de control, consideramos que lo que estamos transmitiendo es información, aunque en definitiva es algún tipo de energía que estamos aplicando o algún tipo de materia que estamos aplicando. Pero en términos físicos no deja de ser materia o energía aplicada, o sea, materia o energía modulada de tal manera que acompañe o lleve, porte, es la palabra exacta, porte una información. Por eso al manubrio, cuando movemos el manubrio, estamos aplicando energía, pero conceptualmente lo consideramos como información. Sí, está buenísimo volver a ese punto. Sí, yo también me parece que es parte de un poco este pensamiento positivista del que hablábamos al principio, en el cual estamos muy acostumbrados a segmentar de una manera estricta las cosas y no funciona así, digamos. El mundo real no funciona así y este es un pequeño ejemplo. Yo hago uso de mi energía muscular, nuevamente, de la energía muscular, de la energía química que tienen mis músculos, para producir una energía cinética para mover el manubrio, transmitiéndole una información a la bicicleta, que es para dónde quiero ir. ¿Puedo complejizar algo que me pasó en las aulas respecto de todo este tema? Va al punto de lo que estamos hablando. Yo pregunto, ¿quién sabe andar sin manos? A partir de ahí viene una de las cosas muy interesantes, ¿no? ¿Quién puede andar en bici sin tocar el manubrio? Entonces el manubrio, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, ¿quién es el que controla la dirección, no? Y ahí, no sé si quieren entrar en el tema, pero se pone muy interesante. Ay, yo nunca me animé a hacer eso, así que no me atrevo a dar esa respuesta. ¿Alguien sabe hacer eso y puede responder eso? Por favor, por favor. Lo que sí existe es eso, que la gente viaja en bicicleta y dobla sin tocar el manubrio. Entonces, ¿qué función está cumpliendo el manubrio? ¿Cómo es el punto? Desafío. No. Yo soy muy estructurada. Yo tengo una cosa que tiene manubrio y para girar ni se me ocurre no usarlo. Se me ocurre qué pasa si no lo uso. Sé que hay gente que lo hace y he visto amigos míos, pero pedalear en línea recta, no tomar distintas direcciones. Es que el cuerpo, la inclinación del cuerpo modifica justamente también la rueda de adelante, sin necesidad de tocar el manubrio. Y lo digo como desafío, no quiero que perdamos tiempo, pero es un desafío correcto porque existe.
Bueno, me parece súper interesante. Me voy a quedar con una pregunta que no sé si alguna vez le voy a responder. Es que Si podría yo hacer esto. nuestra misión es problematizar, porque a partir de tener claras ciertas definiciones y estar contentos con eso, venir con una pregunta que rompe todo, Excelente. en definitiva lo que hace es que los conceptos se afirmen mejor todavía. Bien, buenísimo. Perdón, perdón, quiero aportar algo. Bien. Hay, por ejemplo, yo lo hice y cambia el sistema, cambia la estructura del sistema. Eso es lo que nosotros por lo menos hicimos, ¿no? Claro, claro. Ahí se me abre un universo de preguntas, porque realmente estamos diciendo entonces que tener un manubrio es para darnos una seguridad sobre el control del artefacto que ni siquiera es necesaria. Sí, puede ser. Exacto, porque por Un rol más ejemplo, psicológico que técnico, digamos. la problematización fue qué pasa con los chicos que hacen Willy, o sea, eso es como lo conocemos aquí. Claro, claro. Bueno, me parece que hay una relación directa con el punto siguiente, que es la interacción entre los sistemas biológicos y los sistemas técnicos, ¿no? Mirá vos. Que me parece... Y lo digo porque asoma en las clases. Tenés 25 chicos y hay uno que te va a decir yo ando sin manos. Y a partir de ahí tenés que claro, sí, poder sí. coordinar la discusión. Claro, la cuestión es que sigue siendo vigente nuestra definición o tenemos que agregar una nueva variable a considerar, como que también se puede manejar la dirección de la bici sin tocar el manubrio. O sea, no contradice nuestra definición anterior, pero está bien aclararlo, que eso no cambia nuestra estructura de pensamiento, sino que lo hace más complejo. Pero también Claro, hasta incorporando en lugar de una persona un robot que interactúe con el entorno, interactúe con la bici. Entonces ya no es la persona la que lo maneja ni la que se transporta. ¿Sigue siendo válida nuestra definición de bicicleta? Dejo la pregunta, ¿no? No entro en eso. Bueno, y yo esas preguntas me aparecieron a mí, digamos, cuando en la búsqueda de las imágenes de bicicletas o de personas haciendo uso de bicicletas, aparecen las bicicletas fijas. Claro, claro. Pero ahí cambia la finalidad. Exactamente. Ahí lo que cambia es la finalidad del artefacto. Como decía hace un rato... Y un paso más, existen bicicletas, o sea, objetos de dos ruedas que parecen bicicletas, que funcionan con motor eléctrico y un giróscopo, funcionan solas, con guías, no solas, ¿no? Sí. Y sin transportar a nada ni a nadie. Entonces, ¿eso es una bicicleta o no? Claro. Cómo se va complejizando la definición del concepto, ¿no? Bicicleta. Es muy lindo para discutirlo con los chicos. ¿Cuáles son los conceptos que podrían entrar dentro del conjunto bicicletas y por qué alguna podría no entrar? Que me parece interesante las discusiones y las argumentaciones que plantean los chicos en esos casos, que me parecen de lo más enriquecedoras, porque en general aparecen preguntas, a mí me pasa eso, preguntas que no me hice. Me hago un montón de preguntas mientras voy arrancando, pensando en la propuesta de la clase, pero después aparecen un montón de preguntas que no me asomaron jamás, ¿no? Y que me parece que esto además permite incorporar otra noción, una noción de las que había planteado al principio, que es la noción del caos, ¿no? Cuando yo tengo un sistema de funcionamiento, que en este caso puede ser el sistema aula, el desarrollo de la clase, y donde empieza a aparecer información, como ahora, que no tenía en cuenta, que no fue considerada al principio, o nueva información que se produjo de alguna manera, de acuerdo al área de la que estemos trabajando, y que modifica la base sobre la que estamos trabajando. Nos modifica el sistema, nos modifica la manera o la manera en que se incorpora la información o la manera en que se procesa esa información o los resultados que esa información va a tener sobre ese sistema. O sea, ahí entra nuevamente esto que planteaba hace un rato con respecto a que no tenemos información completa ni correcta, porque tenemos la información más completa que podemos tener en el momento a la que nos abocamos, de acorde a lo que estamos trabajando. Pero después hay un montón de información que se nos escapa. Y para colmo, se está produciendo información todo el tiempo. Como decía Marcelo, si alguien mete algún tipo de información nueva, como por ejemplo, vuelvo al ejemplito de que uno levanta la mano y dice yo ando sin manos, y entonces ahí revisás
la teoría, si podemos decir teoría lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Y bueno, en este caso funcionaría la teoría, a eso voy, ¿no? Si la teoría es robusta, van a meter a alguien de afuera a nuestro sistema cabeza, clase o lo como queramos llamarlo, y la teoría se va a seguir comprobando, porque si la teoría es robusta y tiene 60 años de comprobación, nos parecería que es un modelo bastante difícil de voltear. Sí, sí, sí. Pero también estamos hablando de desarrollar conceptos con los chicos en el aula, de desarrollar definiciones. Y esas preguntas o esa nueva información nos permite incorporar pulir los conceptos, ¿no? Mejorar esos conceptos y darle más importancia, aprender a darle más importancia a la forma en que usamos el lenguaje y la información que incorporamos. Me parece importante lo que dice Mirta acá en el chat, que dice el monopatín cumple también la misma función de la bicicleta, de acuerdo a cómo hayamos definido bicicleta. Súper interesante, me parece, Sí. el planteo del monopatín. Sí, 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 porque ¿qué tiene distinto a la bicicleta que no da el monopatín? Pero es una cuestión ya de entrar un poco en física. Pero lo importante de lo que decías antes, Miriam, es cómo todos los aportes de los chicos van contribuyendo a hacer más potente el sistema conceptual que están construyendo. Y cuanto más potente, más podemos abarcar las excepciones, como el monopatín, como la bicicleta fija, como el robot que maneja una bicicleta. Entonces, ahí se nos cae la teoría por esas cosas. Ahora, teniendo en cuenta esto, un mal profesor de tecnología, cuando alguien dice, ¿y qué pasa con la bicicleta fija, profe? Entonces, él o la profe dice, no, de eso no hablamos. Sí, sí, pero creo que te entendí, creo haberte entendido. Y por supuesto, el aprendizaje es mucho más potente, es mucho más robusto, porque no le estás, y recuerdo perfectamente de prácticas en el aula, conflictos con colegas, digamos, con respecto a darles un papelito con una definición compleja para que se la aprendieran de memoria y después la recitaran explicando el funcionamiento de algo. Esto absolutamente antipedagógico, digamos, ¿no? Que es bastante parte también de un sistema de enseñanza bastante enciclopedista y demás, que nosotros, nuestra disciplina no es parte y no puede serlo. Nos sirven las definiciones, nos sirven las teorías, porque sustentan lo que nosotros tratamos de transmitir en el aula, pero lo que nosotros transmitimos en el aula tiene que permitirle a nuestros estudiantes construir esas nociones que validan o que le dan sentido a lo que plantean las teorías, bueno, en fin, las distintas categorizaciones científicas y técnicas, ¿no? Y esto es fundamental. Por eso también es importantísimo incorporar toda noción que nos transmitan nuestros estudiantes para ponerla en discusión. Algunas de esas las incorporamos, otras seguramente las vamos a descartar, pero no de manera autoritaria, digamos, sino desde el punto de vista reflexivo. Lo que queda en esa definición o en el trabajo que vamos haciendo, o hablo de mi modalidad de trabajo en el glosario, va a decantar directamente del trabajo en el aula y de la producción intelectual de los propios estudiantes. Entonces, nada se subestima, digamos, todo tiene su valor e incorpora esta noción también de producción de conocimiento que no implique las metodologías enciclopedistas de incorporar el conocimiento que han producido otros, ¿no? Que en algunos casos es necesario, pero nunca es suficiente. Y sobre todo me parece en este último ítem, que en general cuando estamos hablando de sistemas complejos, yo pensaba, por ejemplo, en las últimas recorridas que hice, bueno, pensaba en la fábrica de papel, de pasta de papel que hay en Misiones, y en cómo hace algunos años uno podía recorrer las distintas etapas y ver a los trabajadores en sus actividades, y hoy la recorrida es ver una caja negra, porque uno ve una cantidad de artefactos y de cintas y de movimientos mecánicos, pero no hay seres humanos interactuando más que con la presión del botón del actuador que genera algún movimiento, alguna acción técnica concreta. Esto también me pareció interesante porque
había pensado en pedirle a estas inteligencias artificiales esto que les estoy mostrando, que es un paracaidista que llega a una pradera y se sube a una bicicleta. Y este es el segundo, porque se me ocurrió a mí nomás, ¿no? No hay ningún... Quería conjugar distintas formas de trasladarse de una persona en un lugar específico y transmití esa información. Ahí está, la herramienta se llama Pixverse. Esto que estoy mostrándoles es el resultado final. Vamos de nuevo, llega el paracaidista, que largó el paracaídas, se sube a la bicicleta y se va. Pero en la primera ocasión y con otra herramienta, lo que obtuve fue esto. Perdón, volví a pedir lo mismo. Los elementos y la información. En la primera experiencia obtuve el resultado de abajo, ¿no? El paracaidista con el paracaídas montado sobre la bici, pero parado sobre el cuadro, básicamente, lo que demuestra que no hay manera de que esa inteligencia artificial, entre comillas, pueda interpretar lo que yo le estoy diciendo. Saca lo que tiene en su archivo y con eso compone una imagen. Eso es el paracaídas sobre, el paracaidista ejerciendo de paracaidista sobre una bicicleta, ¿no? Eso quería mostrarles nada más con respecto a la información con la que uno trabaja. Perdón, me faltó una diapositiva que era justamente sobre los aportes del enfoque sistémico a la educación tecnológica. Pero bueno, hablaba de la planificación, ¿no? De simplificar y organizar la información a la hora de la planificación. Hablaba de incorporar esta noción de caos, ¿no? De que aunque el enfoque sistémico permite incorporar otro tipo de imagen, de información, de energía, simplifica y ordena la planificación pensando en que nos permite, abordando un concepto, un contenido o a partir de una demanda que ocurra en el aula, sistematizar y ordenar una planificación general, incorporando a su vez flexibilidad en el proceso, sin que esto nos admita jugar a la improvisación. La improvisación puede ser parte de todo el proceso, pero porque van a aparecer cosas que no están previstas, por eso es improvisación, pero nos permite a nosotros tener una planificación ordenada donde cada resultado de esas cosas imprevistas van a ir incorporando conocimiento nuevo. ¿Pantalla en negro ves? No, pero sí se ve, es un problema particular. Bueno, digo que favorece la ejercitación de los mecanismos lógicos de razonamiento. Esto es trabajar en el formato, en estas lógicas de pensamiento, ¿no? El pensamiento inductivo, pensamiento deductivo. Yo fui desde las ruedas hasta las bicicletas, pero bien podría ser exactamente al revés. Y si yo pienso que el universo ruedas era el conjunto universal, y probablemente ese sea en realidad, la rueda sea el particular para ir a lo general, y si lo analizo desde otro lugar, lo particular podría ser la bicicleta, pero depende del punto de vista, el análisis que puedo hacer, los mecanismos lógicos de razonamiento que además son indispensables para poder pensar cómo se produce, por qué se produce, de qué otra forma se podría producir la tecnología y específicamente, voy a ser totalmente redundante, la producción de software también. ¿Alguien hizo algún comentario? No, acá respondimos igual. Yo voy a incorporar este archivo en, espero, no sé, supongo que están todos en el grupo federal, sí. Voy a incorporar al repositorio, al Drive, ahí sí. Donde hay un montón de material de un montón de compañeros y colegas, voy a incorporar también para que puedan esto y otras cosas, documentación de respaldo que pueden tomar, dependiendo del nivel en el que trabajen, claro. ¿No? Porque esto es como totalmente genérico, es como pensar desde el punto de vista sistémico para planificar nuestras clases, no enseñar sobre sistemas. Eso es uno de los objetos de estudio que podríamos tener, pero podríamos tener otros. El tema es que lo que sea que estemos trabajando lo podamos hacer desde una perspectiva sistémica. Entonces hay mucho material de apoyo que les voy a pasar para esto, ¿no? Sí. Y ahí yo puse que cuando editemos el video de esta grabación, sí. Ahí siempre ponemos el link hacia los materiales que se usan. Digo que facilita la comprensión de los distintos momentos del conocimiento y del desarrollo técnico humanos, ¿no? Es decir,
de las distintas bicicletas que hemos visto, o de las distintas ruedas, podríamos empezar por las ruedas, porque cuando yo le pido rueda, y le tuve que pedir varias veces que me diera ruedas que fueran muelas de molino, porque no entendía la inteligencia artificial lo que le estaba pidiendo. Cuando le pedía ruedas que funcionaran como herramientas y no como elementos de locomoción, tampoco me entendía. Entonces tenía que describirle exactamente lo que quería. Y no tiene que ver con que sean más o menos ruedas, sino con las funciones que cumplieron, cómo se fueron evolucionando y en qué otros elementos que utilizamos en la actualidad pueden estar incorporados émulos de esas herramientas que tuvieron un rol determinante en la evolución técnica de la humanidad en algún momento, ¿no? Integramos acá, digo, nociones como evolución técnica, desarrollo humano y cuidado ambiental en un mismo proceso. El concepto de cuidado ambiental es la primera vez que lo incorporo en esta descripción, porque parte de nuestro trabajo también es poder analizar el impacto que tiene cada una de las tecnologías que desarrollamos. Por ejemplo, el impacto de la producción del neumático, del proceso de producción de la energía, del agua, de los materiales, de la materia prima que requiere, y también de su deposición. Cuáles son las formas posibles de deponer, de tratar, de cuidar, y si hay otras alternativas, si podemos buscar otras alternativas con materiales distintos, podemos abordar el seguimiento de equipos de investigación que estén trabajando en el desarrollo de materiales innovadores, por ejemplo. Hay mucha gente, hay muchos equipos en este momento tratando de desarrollar materiales, no específicamente pensando o en bicicleta o en ruedas, pero sí materiales que incorporen el tratamiento de los plásticos de alguna, sobre todo de herramientas como, bueno, los gabinetes de computadora, de las impresoras, de ciertos televisores, ciertos plásticos que no se funden, que son muy difíciles de reciclar y que se están buscando formas de incorporar a procesos de producción de materiales para otras aplicaciones, por ejemplo, para aplicaciones constructivas, en lugares donde hay, por ejemplo, habituales movimientos de suelo y demás, movimientos tectónicos, digamos, que dependiendo de la temática con la que estemos trabajando, hay muchas formas de hacer seguimiento también o de tratar de interactuar con personas que trabajen en el ámbito científico, en las universidades. Estoy segura de que las universidades, en los lugares donde nosotros trabajamos, tienen equipos de investigación que están trabajando en desarrollo de materiales o en desarrollo de técnicas o en desarrollo de procesos que optimicen alguna producción o que estén pensadas para abordar los impactos ambientales de los procesos que ya están en marcha. Así que, bueno, un poco esto es lo que preparé, que es realmente muy restringido, porque hay muchas formas de abordarlo. Yo pensaba, por ejemplo, en una clase con primer grado, donde trabajé con, bueno, que seguramente todos lo hacemos, en la producción de un jugo de naranja, y la primera respuesta es voy a la verdulería. Y entonces otro le dice, pero yo tengo un árbol de naranjas en mi casa. Entonces, ¿cómo definimos el proceso de producir un jugo de naranja? A través de la información que van aportando los chicos e incorporando información contextual también. Quiénes producen compost en su casa, quiénes viven en un departamento y no pueden producirlo y demás. Digo, hay casi con cualquier tema, y me atrevo a decir que con cualquier tema, con cualquier objeto de estudio, podemos trabajar con el enfoque sistémico, dándole una proyección de trabajo prácticamente para toda nuestra planificación, pero además dándole un sentido específico a la producción de conocimiento y a la incorporación de saberes que van a tener esos chicos con los que nosotros trabajamos, y a su vez el enorme universo de conocimiento que vamos a ir incorporando durante esos procesos también, ¿no? En la otra presentación están las fuentes de las que saqué de algunas de estas informaciones que compartí o algunos de estos conceptos. Cito unos cuantos materiales que están en el repositorio, en el Drive, algunas cosas que ha hecho el profe Marcelo Barón, el glosario de educación tecnológica del profesor Carlos Malpegán también, algunas definiciones y particularmente el libro de filosofía que me mencioné al principio, que es Recursividad y Contingencia, y que si bien es un libro de cibernética desde el punto de vista de la filosofía, justamente es el que hace este análisis de la salud mental como la primer forma de la cibernética, ¿no? Es decir, esta información que entra en circulación y que
es un lugar casi común para la salud mental decir que la enfermedad es un síntoma de salud en un contexto que está enfermo, ¿no? Bueno, esto, enfoque sistémico pensado en todos los órdenes y que me lo fui encontrando al final en un libro de cibernética. Así que, bueno, esto es lo que hay. Bueno, maravilloso, genial, hasta casi la misma gente, desde que empezamos hasta ahora que terminamos, quiere decir el interés que suscitó este tema. Ahí alguien mandó aplausos. Bueno, les agradezco la presencia, la atención y también las intervenciones, muy buenas intervenciones. sí, Gracias. está bien, no, lo lindo es charlar, intercambiar. Y bueno, Sí. tenemos la próxima charla y la última dentro de 2 semanas, exactamente, o sea, el sábado 13, que era sorpresa. ¿Decimos, Claudio, quién? ¿Quién viene? Y es muchísimo decirlo, pero sí, porque ya estas 30 personas van a venir por lo menos. Claro, Seguro. bueno, quien nos va a acompañar es, chachán, es el maestro de los maestros, nuestro prócer iniciático, inicial, que ¿quién es? ¿Quién es? A ver si, ¿quién es? A ver si alguien acierta. Muy bien, El señor Rodríguez, Mirta. el señor Rodríguez. Muy bien, Mirta acertó. Abel Sí. Rodríguez de Fraga, es el maestro de los maestros. Quizás algunos no sepan, pero fue el que generó el área de conocimiento hace más de 35 años. Exactamente. Y Así que es muy interesante. que la charla va a ser alrededor de la historia de cómo se desarrolló la educación tecnológica en la Argentina, a pesar que ahora la quieren hacer desaparecer. Bueno, entonces nos despedimos, nos vemos dentro de 2 semanas y ya vamos a difundir el flyer, todavía no está hecho, tampoco el título, pero sí está ya fijada la charla. Bueno, gracias a todos, todas y todes. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, profe, gracias, Miriam.